Hola a todos, muy buenos días. Les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en el inicio de esta semana, en los inicios también de este ciclo. Ya estamos por el segundo webinar del ciclo del reglamento eléctrico en Chile. Así que bueno, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Y bueno, esperamos que no solo puedan participar en este webinar, sino también en los que restan y así nos puedan acompañar en estos webinars que estamos realizando en estas vacaciones de verano, un webinar semanal, comenzando la semana los días lunes a las 10 de la mañana. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, el día de hoy, además de estar como moderadora de este webinar, también los voy a estar acompañando como relatora del webinar para que hablemos y profundicemos un poco en los aspectos más importantes que tiene el RIC número 2, el pliego técnico número 2 de este reglamento eléctrico en Chile, que se basa específicamente en todo lo que son los tableros eléctricos, cuáles son las exigencias que estos tableros eléctricos deben cumplir para mantener condiciones de seguridad para en el uso, en el día a día de lo que trabaja y funciona un tablero eléctrico. Así que vamos a estar viendo los tipos de tableros, cuáles son las exigencias para cada uno de ellos, para su implementación, su instalación, su diseño. Así que bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este ciclo que, como les decía y como pueden ver en la pantalla, les voy a estar mostrando acá, consta de 5 webinars, ¿ok? El primer webinar ya lo realizamos el pasado lunes 22 con mi colega Manuel Parra. Manuel Parra les estuvo hablando un poco acerca de las exigencias de las instalaciones eléctricas de uso general, basándose en el RIC número 10. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, estaremos hablando del RIC número 2, tableros, para después pasar al siguiente, al tercer webinar, donde hablaremos de las canalizaciones eléctricas, donde lo podemos encontrar en el pliego técnico número 4. Hablaremos del pliego técnico número 8 de los sistemas de emergencia y cerraremos con el pliego técnico número 14 que habla de la eficiencia energética, ¿ok? Para edificios, cómo podemos hacer eficiencia a través de la iluminación, a través de la medición de energía, etcétera. Así que es un contenido que va a estar súper interesante. Desde ya los dejo invitados para que nos puedan acompañar durante los 3 lunes que nos quedan. Y bueno, eso para mostrarles a modo general lo que significa este ciclo y qué contenidos va a tener este ciclo del reglamento eléctrico, ¿ok? Recordarles también el tema de los diplomas, muy, muy importante. Cada uno de estos webinars genera un diploma de participación. Este diploma de participación ustedes lo pueden descargar tan pronto se termina el webinar, tan pronto cerramos la sala, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento por parte de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting. Y dentro de ese correo de agradecimiento, ustedes van a poder descargar el diploma de participación por cada webinar al que ustedes van asistiendo. Ahora, como es un ciclo y la idea es incentivarlo a que nos puedan acompañar y completar todos los contenidos del ciclo, también tenemos un diploma de participación final, un diploma que es generado por nosotros, por nuestro departamento de capacitación, donde nosotros lo que hacemos cuando se termina el ciclo es verificar las asistencias de cada uno de ustedes y todas aquellas personas que nos acompañen a lo menos a 4 de estos 5 webinars, idealmente a los 5, pueden recibir este diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, ¿ok? Así que adicional al que les entrega esta plataforma de forma automática, ¿ok? Nosotros también desarrollamos un diploma final con el total de horas para aquellas personas que nos acompañaron durante 4 webinars como mínimo de estos 5 que comprenden este ciclo del reglamento eléctrico, ¿ok? Así que eso les quería recordar a modo de introducción con el tema del ciclo de los diplomas. Aprovecho para saludarlos a todos ustedes, a los que nos saludan a través del chat. Y veo que acá hay una primera pregunta. Nos dice Fabián, ¿se puede revisar la charla del primer ciclo? Sí, Fabián, correcto. La grabación de la primera charla se encuentra en nuestro canal de YouTube. Te voy a dejar el link, el enlace para que puedas revisarlo.
siempre luego de que finalizan estos webinars, nosotros vamos alojando ese material en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver las veces que necesiten, ¿ok? Así que lo voy a buscar, está en nuestro canal de Betty China Chile, y ahí van a poder encontrar, perdón, esta grabación para que puedan revisarlo. Y Fabián, si deseas descargar nuevamente la presentación porque no estuviste durante el webinar, quieres descargar la presentación, quieres descargar el material que compartimos, bueno, nos las puedes pedir también y nosotros vamos a enviártelo por correo electrónico, ¿ok? Así que les voy a dejar el link de nuestro canal de YouTube acá. Voy a revisar, no estoy segura si ya está arriba el video, así que voy a estar ahora durante el día pendiente para confirmarlo. Pero estas grabaciones van a ir quedando alojadas en nuestro canal de YouTube. Normalmente algunas que son más Betty Chino, más residenciales, quedan en el canal de Betty Chino. Y cuando hablamos, por ejemplo, el día de hoy de tableros, donde normalmente hablamos de Legrand, queda alojado en nuestro canal de Legrand Chile en la sección de webinars. ¿Ok? Así que eso. Les dejé ahí el de Betty Chino y ahora les voy a dejar el link del de Telegram para que lo puedan revisar. ¿Listo? Y la presentación a nuestro correo electrónico, que se los voy a dejar también acá en el chat, legrandacademychile@legrand.cl. Desde ahí nos pueden hacer consultas, desde ahí nos pueden pedir material, grabaciones, información y con mucho gusto podemos enviársela. ¿Ya? Así que saludos a Nelson desde Temuco. Luis García me dice que se pegó. Me confirman si me pueden seguir por lo menos escuchando para poder dar inicio con el webinar. Si todo ok, ¿ya? Tal vez se pueda pegar un poco la imagen, pero la idea es que por lo menos me puedan escuchar. Súper, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, como les decía, estamos en el segundo webinar de este ciclo del reglamento eléctrico. Vamos a hablar de tableros, vamos a hablar un poco de las soluciones Legrand, cuáles son aquellas exigencias más importantes. Creo yo que acá en el RIC número 2 de tableros es donde hay más cambios si hacemos un poco la comparativa o la comparación con respecto a la antigua norma, a la NSH 4 del año 2003. Así que hay puntos bien interesantes que tenemos que tener en cuenta y que me gustaría revisar hoy con ustedes. ¿Ya? Recordarles que cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la presentación la pueden hacer. Voy a activar ahora mismo el modo preguntas y respuestas para que podamos ir dejando la pregunta y me lo puedan seleccionar como pregunta y así sea mucho más fácil para mí el poder ver qué es una consulta y así también irlas respondiendo lo más ordenado posible. Así que el modo preguntas y respuestas ya se encuentra activo y también, bueno, como les decía, siempre nosotros nos gusta compartir esta información con ustedes, compartir la presentación, compartir brochures, catálogos, guías técnicas que tengamos relacionadas con el tema. Así que ya en pantalla se encuentra disponible el link para que ustedes puedan descargar esta presentación y un brochure que también les dejé para que puedan desarrollar un poco más un tema que por tiempo no podemos ver más ahora mismo, pero que está esta guía técnica para que ustedes la puedan revisar. Y bueno, más adelantito les voy hablando un poco acerca de lo que se trata esa guía, ¿ya? Así que eso, ahora sí, teniendo su confirmación, les saludo a los que recién se conectaron y bueno, vamos a dar inicio con esta charla. Entonces, como les decía, RIC número 2, tableros eléctricos y soluciones Legrand, ¿ok? Sabemos que hace ya, desde el 2021, desde el 12 de julio del 2021, en Chile el reglamento eléctrico cambió, se actualizó y pasamos de lo que conocíamos, que era la antigua NSH 4 desarrollada y entrada en vigencia en el año 2003. Desde entonces no se había actualizado este reglamento hasta el 12 de julio del 2021 que entró en vigencia este nuevo reglamento, por así decirlo. Ya no tan nuevo, ya ahora en el año 2024, este año cumpliríamos 3 años con la implementación de este nuevo reglamento. Y bueno, este reglamento venía no solo con cambios y actualizaciones técnicas en su interior, sino que también venía un poco con un cambio de estructura. Pasa de la NSH 4 del año 2003, que era un solo documento de un poco más de 100 páginas, a
ahora un documento, un nuevo reglamento que se divide en distintos capítulos, por así decirlo, o como ellos le llaman, pliegos técnicos, donde estos, como pueden ver en pantalla, son 19 pliegos técnicos y cada uno de ellos habla, nos indica exigencias mínimas de seguridad sobre temas específicos. En este caso vamos a hablar del pliego técnico número 2, que habla de tableros eléctricos, pero como les habló Manuel en el anterior, el RIC número 10 que habla de instalaciones de uso general, está el pliego 14 de eficiencia energética, el pliego 15 de electromovilidad, etc. Entonces, ya pasa de ser un solo documento a dividirse en 19 pliegos técnicos que hablan de partes de la instalación eléctrica distintas, ¿ok? ¿Y por qué es importante y por qué me parece, o a casi todos, a la mayoría, un buen cambio de formato? Porque esto va a permitir que si hay algún cambio de seguridad, de tendencias en el mercado, por ejemplo, en el tema de tableros, la superintendencia pueda actualizar solamente ese pliego técnico número 2 sin tener que actualizar todo el reglamento completo. Entonces, la idea es que con esto nosotros podamos tener actualizaciones más recurrentes, que no vuelva a pasar lo que pasó con la antigua norma, que es del 2003 hasta el 2021, no hubo ningún cambio cuando las instalaciones eléctricas y las tendencias del mercado obviamente iban cambiando, ¿ya? Así que esa es la idea, que se puedan ir actualizando los pliegos que sean necesarios dependiendo de las condiciones de seguridad, de tendencias, de nuevos productos, etcétera. ¿Ok? Así que eso, por lo tanto, todas las obras que tengan o obtengan su permiso de construcción del 12 de julio del 2021 en adelante se deben desarrollar en base a las exigencias de este nuevo reglamento y de estos 19 pliegos técnicos, ¿ok? Puede existir, ¿por qué no?, que hayan obras todavía en construcción que obtuvieron su permiso de edificación antes del 2021, por lo tanto, estas obras no están obligadas a cambiar todo su diseño y toda la construcción que ya llevan en marcha al nuevo reglamento, sino que pueden continuar con la antigua norma NSH4 del año 2003. ¿Ok? Así que eso, un poco poner en contexto la entrada en vigencia y el pliego que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Ok? ¿Dónde pueden descargar estos pliegos técnicos? Si aún no los tienen, se los dejo acá en la presentación. Los pliegos técnicos están disponibles en la página de la superintendencia, ¿ok? Donde ahí pueden descargar no solo los pliegos técnicos, los 19, sino que también el decreto 8, que es el decreto nacional que nos indican la entrada en vigencia y todo lo que tiene que ver con la parte de la ley, de que ya esto es una ley y que entra en vigencia y que son obligatorias, ¿ok? De cumplir para las instalaciones eléctricas. Entonces, si hablamos ya en materia de este pliego técnico, los pliegos siempre parten con una introducción donde nos hablan del objetivo de cada pliego y el alcance que tiene ese pliego. Si hablamos del objetivo del pliego técnico número 2, nos dice que define los requisitos de seguridad que debemos cumplir todos los tableros eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica en Chile. Y si hablamos del alcance, ¿a qué tableros eléctricos aplica este reglamento? Nos dice aplica a todos los tipos de tableros en las instalaciones de consumo de energía eléctrica, ¿ok? Y como nos habla de tipos, ¿a qué tipos se refiere o qué tipos de tableros existen? Bueno, el reglamento igual nos indica que nosotros podemos clasificar los tableros eléctricos en dos, por así decirlo. Podemos clasificarlo de acuerdo a la función que tiene ese tablero y la ubicación en la instalación eléctrica, como por ejemplo tableros generales auxiliares, tableros de distribución, de paso, de comando, centros de control de motores también son indicados como un tablero eléctrico, los tableros eléctricos móviles utilizados en las faenas, en mineras, etcétera, centros de control de motores, ya les había comentado, tableros de transferencia y tableros de autogeneración. Entonces,
Los tipos de tableros se pueden clasificar, uno, de acuerdo a su función y de acuerdo al lugar donde están en la instalación eléctrica, pero también nosotros los podemos clasificar según el tipo de carga que ellos están controlando, ¿ya? Donde acá nosotros podemos encontrar tableros de alumbrado, o conocidos también como TDA, tableros de fuerza, tableros de climatización, tableros de control, tableros de computación y también acá la novedad del tipo de tablero, porque estos tipos de tableros no se mencionaban en la antigua norma, que son los tableros de uso especial, ¿ok? Como tableros domóticos muy utilizados hoy en día, tableros fotovoltaicos, tableros de automatización, tableros incluso para usos ya médicos, tableros de hospitales, de rayos X, de etcétera, que son infraestructuras un poco más exigentes con el tema de los hospitales, pero que bueno, ya comienzan a aparecer en este nuevo reglamento e incluso los tableros de autogeneración. Hola Danilo, buenos días, bienvenido. Entonces ya sabemos que aplica este reglamento para todos los tipos de tableros. Acá el reglamento nos indica los tipos, cómo se clasifican según el tipo de carga que controlan, como lo vimos acá, o según como lo vimos en el slide anterior, de acuerdo a la función que tienen o a la ubicación en su instalación eléctrica. ¿Ok? Juan Enrique me hace una pregunta, ¿se puede tener en un mismo gabinete un TGA y un TD? Juan, muy buena tu pregunta. La verdad, el reglamento no habla de esto, pero la idea normalmente siempre es que sean tableros separados o que la envolvente sean distintas, ¿ok? Pero de todas formas, si tienes la duda, si quieres confirmar igual con la SEC tiene un correo electrónico de consultas. ¿Ya? Por lo tanto, este correo electrónico de consultas, tú puedes hacer estas preguntas que tal vez quedan un poco al aire, que son un poco más específicas y que sean ellos los que te validen si se puede o no realizar este tema, ¿ya? Pero lo que tengo entendido normalmente es que los tableros deben estar por separados o por lo menos las envolventes por separado, ¿ya? Si continuamos y hablamos un poco de las especificaciones de construcción de los tableros, porque en el reglamento ustedes van a leer un poco, o me imagino ya lo vieron, que a veces se refiere a cajas, a veces nos habla de gabinetes y a veces nos habla de armarios, ¿ok? Entonces, acá es muy importante tener un poco cuál es la diferencia entre estos tres términos que nos habla el reglamento en este pliego técnico número 2, donde cuando ellos hablan de cajas se refieren a los tableros de pequeñas capacidades, de bajas capacidades y de dimensiones pequeñas, ¿ok? Donde el montaje de este tablero puede ser embutido, puede ser sobrepuesto en cualquier tipo de muro o tabiques, ¿ok? El mejor ejemplo para las cajas es el tablero de alumbrado que nosotros tenemos normalmente en nuestras casas, un tablero eléctrico residencial. Bueno, es un tablero de baja capacidad, de bajas de dimensiones y normalmente va embutido o va sobrepuesto en algún muro o pared. ¿Ya? Luego, cuando el reglamento nos habla de gabinetes, ya son aquellos tableros de mediana capacidad y de medianas dimensiones. Su montaje igual puede ser embutido, puede ser sobrepuesto, pero también los podemos encontrar sobre estructuras autosoportantes para poder movilizarlos, como un tablero de faena o un tablero eléctrico móvil, ¿vale? Y cuando ya el reglamento nos habla de armarios, ya son estos tableros de gran capacidad, de grandes dimensiones, que van normalmente ya autosoportados, ¿ok? Su construcción es autosoportada. Tenemos accesibilidad tanto por la parte frontal, con una puerta, con cubre equipos. Pues es posible que también tengamos acceso por sus costados o por la parte trasera, pero son estos grandes tableros que ya están autosoportados en el piso. Ya. Así que cuando hablemos en las próximas exigencias de cajas o hablemos de gabinetes o hablemos de armarios, vamos a saber ya a qué se refiere este tema. ¿Ok? Seguimos. Sí, también yo les avisaba que cuando estamos en la página de la superintendencia, ustedes podían descargar los 19 pliegos técnicos, pero también podían descargar el decreto 8. ¿Y por qué los invito a descargar y leer el decreto 8? Tiene poquitas páginas, porque en el decreto 8 igual se entrega información relevante
información importante que no aparece en los pliegos técnicos, como por ejemplo esta definición de lugar de reunión de personas. ¿Ok? Así que esto es súper importante porque en la antigua NSH 4 del año 2003 había una definición del lugar de reunión de personas que era un poco confusa para algunas personas porque nos hablaba de una cantidad de personas específicas con una cantidad de tiempo específico, pero qué pasaba si se cumplía una o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Esto generaba mucha confusión. Por lo tanto, ahora en el decreto 8 se actualiza esta definición del lugar de reunión de personas y nos dice ahora con este nuevo reglamento que un lugar de reunión de personas es todo inmueble o parte de ellos donde la estructura o la capacidad de ese lugar te permita reunir 100 o más personas. O sea, todo aquel espacio o estructura, instalación donde yo pueda reunir 100 o más personas, de acuerdo a las instalaciones eléctricas, esto es considerado un lugar de reunión de personas. Ahora, sin importar el aforo que tenga o estos lugares que les voy a comentar a continuación o que están acá listados, estos ya sí o sí son lugares de reunión de personas sin importar si se cumple esto o no. Es decir, aunque entren o la capacidad sea máximo 50 personas, ya todos estos lugares que ven acá son considerados lugar de reunión de personas por el reglamento. ¿Y cuáles son? Recintos asistenciales, hablamos de hospitales, clínicas, consultorios, recintos educacionales, recintos destinados al culto, todo lo que es iglesias, mezquitas, recintos de entretenimiento, recintos de esparcimiento, recintos para la práctica deportiva, recintos de espectáculos ya sean permanentes o esporádicos, cines, teatros, museos, recintos destinados a fines sociales, recintos dedicados a comercios como supermercados, aquí hablamos de retail, galerías, y todo lo que son los terminales de transportes, tanto aéreos como terrestres, y nos especifica muy bien que se incluye también las estaciones de metro. ¿Por qué es importante nosotros tener bien claro cuál es un lugar de reunión de personas y cuál no? Porque dependiendo si el lugar es un lugar de reunión de personas, hay exigencias específicas, exigencias adicionales que nos hace el reglamento para estos lugares, como lo que es todo el tema del libre de halógenos, ¿ok? Entonces es súper importante que nosotros tengamos claro el lugar donde vamos a hacer el trabajo e identificar si es o no un lugar de reunión de personas para poder cumplir con estas exigencias adicionales que tienen estos lugares. Y ya voy a ver el chat con las preguntas, pero siempre surgía la duda antes de si los edificios colectivos residenciales, los edificios residenciales son considerados un lugar de reunión de personas y el decreto 8 lo especifica muy claro y nos dice que no, que el edificio colectivo residencial no se considera un lugar de reunión de personas, pero sí se considera un lugar de reunión de personas sus espacios comunes, es decir, pasillos, zonas de acceso, áreas comunes, todos estos lugares, estos pequeños recintos de ese edificio se consideran un lugar de reunión de personas. Ahora, los departamentos en sí, cada uno de los departamentos no son considerados un lugar de reunión de personas, solo sus áreas comunes, ¿ok? ¿Ok? Así que eso, aquí están diciendo, buen día, las veterinarias también cuentan como un lugar de reunión de personas. Buena pregunta, Juan. Bueno, nos habla de recintos asistenciales y nos habla tales como hospitales, clínicas, policlínicas y consultorios. Me imagino que también es un lugar destinado a la salud, tal vez de los animalitos, por lo tanto es posible que también sea considerado. De todas formas, como les decía al inicio, si quieren estar 100% seguros, lo mejor es que hagan la consulta a la SEC. Ellos responden normalmente en unos 2-3 días. Siempre que nos quedan dudas de este tipo, nosotros ya hemos hecho muchas consultas con dudas bien específicas que nos han llegado de algunos clientes, de algunos webinars. Por lo tanto, siempre hacemos las consultas y en un par de días obtenemos la respuesta. ¿Ya? ¿Ok? Así que eso. Sebastián, las oficinas me hacen una buena pregunta. Perfecto, ahí Miguel también me confirma, las veterinarias se consideran clínicas, policlínicas o consultorios. Sí, tiene todo el sentido del mundo, pero hay personas que se toman este listado un poco bien literal,
Entonces, si igual quieren confirmar, siempre está la opción de escribirle a la SEC directamente para hacer las preguntas. Sebastián me hace una muy buena pregunta, nos dice, ¿las oficinas se le consideran un lugar de reunión de personas? Bueno, si bien las oficinas no están en este lugar, Sebastián, no está entre los centros asistenciales, ni educacionales, ni el culto, ni el entretenimiento, etcétera, siempre y cuando la oficina cuente para reunir 100 o más personas, es considerado un lugar de reunión de personas. Entonces ya aquí aplica el concepto de la cantidad de personas, ¿ok? Pero como les digo, estas son condiciones mínimas de seguridad. Si tú como instalador, si tú como proyectista deseas igual colocar productos libres de halógeno para que tu instalación, sin importar lo que diga aquí, igual sea mucho más segura en caso de un incendio, tú lo puedes hacer. No hay nada que te impida el que uses productos libres de halógenos para que en caso de algún incendio, de alguna falla eléctrica, tu instalación sea mucho más segura. Pero si hablamos de lo mínimo que te exige el reglamento en condiciones de seguridad, entonces está este listado que está acá desde la A hasta la K y cualquier lugar que el espacio físico te permita tener 100 o más personas, entonces ya se considera un lugar de reunión de personas, ¿ok? Eso. Así que como dice Juan Vega Díaz, es correcto, son condiciones mínimas. ¿Podemos hacer menos que esto? No. ¿Podemos implementar condiciones mayores a lo que nos exige la normativa? Claro que sí. Son todos bienvenidos, ¿ok? Así que bueno, espero haya quedado claro. Vamos entonces ahora sí a hablar de los requisitos más importantes del pliego técnico número 2. Vamos a partir con los conceptos generales y en esta parte solo vamos a hablar de la identificación de los tableros, ¿ok? Nos dice que todos los tableros sin excepción nosotros debemos colocar esta información de forma visible, legible e indeleble. ¿Qué información? Primero, el nombre del tablero, ¿ok? Si es TGA, TD, si es tablero de distribución, tablero general, tablero 1, tablero 2, tablero 3, etc. Debe llevar estampada y visible en una etiqueta el tablero esta información que estamos viendo acá. El nombre. Número 2, el tipo de servicio, si es un servicio normal, si es un servicio de emergencia, etc. La tensión de servicio del tablero. ¿Cuánto es el voltaje, la tensión a la que está trabajando? 380 voltios, 230 voltios, etcétera. La corriente nominal. ¿Por quién fue desarrollado? ¿Quién integró ese tablero? Esto es súper importante. En este caso es una etiqueta de ejemplo para que lo podamos revisar. Acá pusimos Legrand. ¿Cuál fue el año de instalación? Y esto es súper importante. Esta información no se solicitaba anteriormente, pero es bueno saber la antigüedad que tiene el tablero, cuándo se instaló, bajo qué norma, y todo esto nos los puede dar el año de instalación del tablero un poco para guiarnos. El grado de protección IP. Y por último, el tipo de ambiente, si es un ambiente normal, un ambiente salino, un ambiente donde pueden haber otro tipo no sé, un ambiente explosivo, etc. Entonces, toda esta información que ven acá se encuentra exigida y lo deben llevar todos los tableros, como dice acá, sin excepción, ¿vale? Esta misma etiqueta se encuentra en el reglamento, solo que nosotros la hicimos con el logo de Legrand, pero toda esta información sí o sí debe estar. Y además de esta información, lo que nosotros ya estábamos acostumbrados a encontrar en un tablero, que es el cuadro indicador y rotulado, esta simple tabla donde nos indica cuáles son los circuitos que tiene el tablero, cuántos tiene, el número de cada circuito y la función que tiene cada uno de los circuitos, ¿ok? Y por último, también el diagrama de instalación, el diagrama unilineal actualizado, ¿ok? Un diagrama que se puede ver, que se vea bien, que tenga algún tipo de protección de plástico para que se pueda mantener en el tiempo. ¿Ok? Así que tenemos esta información, etiqueta, el cuadro o la tabla y el diagrama unilineal actualizado, perdón. ¿Qué más tenemos? Así como nosotros debemos identificar el tablero, las protecciones eléctricas que van al interior del tablero también deben estar identificadas, ¿ok? Entonces nos dice el reglamento en el punto 537, todas las protecciones y aparatos de maniobra deben estar
identificadas, rotuladas ¿con qué? ¿Con qué información? El número de circuito y el servicio que ellos están prestando. ¿Ok? Entonces, en este caso, las protecciones eléctricas Legrand vienen con una pequeña porta etiquetas donde yo con el software XL Pro Tableros puedo realizarlas, imprimirlas y simplemente recortarlas y colocarlas del tamaño exacto si la protección es de un polo, dos polos, tres polos o cuatro polos, ¿ok? Así que esa también está. Hay algunas protecciones como por ejemplo las Betty Chino que no tienen este portaetiquetas, pero te dejan el espacio acá para que con algún tipo de lápiz indeleble tú puedas igual identificarlos y colocar la información. Ya, eso. Aquí Mauricio me dice, todos los tableros eléctricos deben llevar iluminación interna. Mauricio, yo leí el RIC número 2 completo y no es obligatorio el que tengas la iluminación interna. Ahora es bueno, si estás en un lugar donde la iluminación no es la correcta, es bueno que igual cuentes con estos accesorios que se venden y que están, pero no es obligatorio. No lo leí, no lo he visto en ninguna parte del RIC donde te obligue a contar con esta iluminación al interior del tablero. ¿Okay? Melissa me hace una buena pregunta también, nos habla de que si la canaleta Legrand tipo M1 se puede considerar como libre de halógenos. Melissa, nosotros como Legrand tenemos no es una canaleta, me imagino que hablas de las canalizaciones DLP, y no, la M1 es una condición de cómo se debe comportar ante el fuego este producto, pero no es libre de halógenos, son conceptos distintos, ¿ok? Nosotros tenemos una canalización DLP específica para estos lugares, que es la libre de halógenos, donde cuenta con un certificado que dice que en su fabricación tiene menos del 0.5% de su composición total de elementos halógenos, ¿ok? Entonces, M1 es una condición del producto ante el fuego que, si bien hablan un poco de cómo deberían comportarse, no es lo mismo hablar de M1 y hablar de libres de halógenos. Así que tienes que buscar la que diga libre de halógenos y esa es la que cumple. Y no solo ver algún producto y que diga libre de halógenos, no, sino que pedir el certificado al fabricante. Siempre es importantísimo que nos aseguremos y que si yo indico que un producto es libre de halógenos, puedas obtener el certificado y validarlo de esa forma. ¿Ya? Ok. Me dice Samuel, ¿obligatoriamente debe tener el número de circuito en el automático o puede igual rotular en la contratapa del tablero? Samuel, sabes que lo he visto de ambas formas. Igual lo puedes hacer en la contratapa del tablero, pero la idea es que la protección quede justo donde está la protección, ¿ok? Lo puedes hacer, pero lo importante es que la protección como tal igual tenga algún tipo de marcación. Como te decía, hay unos que no tienen portaetiquetas, pero tienen el espacio para que tú con un lápiz indeleble puedas escribirlo. Y en el caso de que algo ocurra en la contratapa, se caiga la marcación, etcétera, no sabemos qué pueda pasar, al menos la protección con ese tipo de marcación indeleble, con algún tipo de lápiz indeleble, esté marcada igual, ¿ya? Entonces, nos habla de eso, nos habla de que debemos, si bien lo he visto en la contratapa, pero también es importante dejar en la misma protección el número de circuito a que está asociado ese automático, ¿ok? Seguimos. ¿Cuál era el nombre del software? ¿Ok? El nombre del software es el XL Pro Tableros. Es un software gratuito desde donde ustedes pueden desarrollar un tablero desde cero, ¿ok? Y ver cómo va a quedar, diseñarlo desde cero, era la palabra que estaba buscando. Y ese software te permite también poder desarrollar estas etiquetas con el tamaño específico para las protecciones Legrand de un polo, dos polos, tres polos, cuatro polos, ¿ok? Así que ahí les dejé el nombre del software gratuito, tan solo deben iniciar sesión en la página de Legrand. Es simplemente colocar su correo electrónico y su contraseña, como crearse una cuenta en cualquier lugar y ya desde ahí lo pueden descargar, ¿vale? Correcto, aquí viene Miguel y me complementa lo que decía. Miguel, es conveniente que esté en el automático. Es correcto, lo he visto en las contratapas, he visto que colocan
estas pequeñas marcaciones cuadradas por fuera, se ve muy ordenado, pero como dice Miguel, el automático debe estar sí o sí identificado. Como les decía, esta contratapa puede caerse en la marcación, etcétera. Cuando abres la contratapa, pierdes la información. Entonces, siempre, si bien lo quieres dejar afuera, también, pero que así sea con un marcador, con una marcación indeleble, el automático esté debidamente identificado. Ya. Nombre del software, listo. Acá, Sergio, nos preguntaban si el tablero eléctrico en su interior debería tener iluminación, ¿verdad? Dijimos que no había ningún punto que exigiera esto, pero Sergio nos hace un buen recordatorio y nos dice que el lugar donde va a estar instalado el tablero, ¿ok? Que es el punto 546, nos dice que debe tener una iluminación mínima de 500 luxes. Esto sí lo he visto, está como la sala eléctrica, donde está el tablero, cuáles son las exigencias, los espacios también que deben haber en la instalación de los tableros. Así que gracias, Sergio, por recordar este punto. ¿Sí? En la parte exterior hay una exigencia, ahora en la parte interior no es obligatorio que los tableros cuenten con algún tipo de lámpara al interior, pero existen estos accesorios y se pueden instalar sin problema. Vamos con el siguiente punto. Seguimos en la parte de especificaciones de construcción y nos habla en este punto acerca de la obligatoriedad, porque es así, es obligatorio, que todos los tableros deberán contar con una cubierta cubre equipos y una puerta exterior, ¿ok? No están permitidos los tableros del tipo abierto, ¿ok? Esta puerta exterior debe cerrar completamente, debe contar también con algún tipo de cierre manual, no es que va a quedar abierta, sino que debe cerrar totalmente, y la cubierta cubre equipos como la que ven acá. Entonces, esta vendría siendo la puerta exterior, ¿ok? Y esta vendría siendo la cubierta cubre equipos. ¿Para qué es la cubierta cubre equipos? Para evitar entrar en contacto con todo lo que es el cableado al interior del tablero, ¿ok? Entonces, evitar y aislar un poco las conexiones, lo que está al interior, y que eso solo sea manipulado por personal calificado cuando haya que hacer alguna mantención, cuando haya que revisar algún problema, pero en el día a día el tablero debe contar obligatoriamente, ¿ok? Todos los tableros deben contar con cubierta, cubre equipos y con puerta exterior. Ahora, importante saber esto, ¿podemos nosotros montar en la puerta exterior luces, pilotos o cualquier tipo de elemento de medida? Sí. Nos dice acá que se permite montar sobre la puerta exterior luces, pilotos para indicar que el tablero está energizado, equipos de medida, elementos de maniobra también para desde el exterior poder accionar o energizar o desenergizar el tablero, ¿ya? O control, pero siempre y cuando nosotros mantengamos el grado de protección, el índice IP del tablero. Es decir, si yo tengo este tablero que es IP 55, por ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero montar en esta puerta luces pilotos como las veo acá, algún elemento de medida, etcétera, puedo montarlo siempre y cuando las luces pilotos y ese elemento de medida sean mínimo IP55 también, o superior, puede ser superior sí, inferior no, porque de esta forma yo voy a garantizar que no voy a afectar el grado de protección IP del tablero. Entonces me permite sí, siempre y cuando se mantenga el grado de protección, el índice de protección del tablero, ¿ok? Ahora, otro punto importante que fue bastante relevante para nosotros, porque antes nosotros como Legrand, para los gabinetes, estos tableros de mediana capacidad como el Atlantic, teníamos un chasis, ¿verdad? Pero este chasis lo teníamos en una sola materialidad para todos los tipos de nuestros tableros, tableros tanto metálicos como no metálicos. ¿Qué pasó? Que con la entrada en vigencia de este nuevo reglamento nos dice que la cubierta cubre equipos deberá ser del mismo material del gabinete, armario o caja. Es decir, si yo tengo un tablero metálico, la cubierta cubre equipos debe ser metálica. Si yo tengo un gabinete no metálico, por ejemplo de poliéster, la cubierta cubre equipos debe ser no metálica también. Entonces nuestra oferta tuvimos que actualizarla y hoy en día contamos con chasis para tableros metálicos y chasis para tableros no metálicos en el caso de los gabinetes como Atlantic, Atlantic inoxidable y marino.
¿ya? Así que este es un punto bien, bien importante. Aquí me dice Eric, para tableros netamente de control de 12 a 24 voltios, igual es necesario instalar cubreequipos. Eric, sí, según este punto, no hace ninguna excepción. Nos dice claramente todos los tableros, ¿ya? Y cuando ya nos dice todos los tableros, no hay ninguna excepción en el punto, es que todos deben llevar este cubreequipos. Así que es lo que dice el reglamento. No deja acá ningún tipo de flexibilidad de que no podamos usarlo o no debamos usarlo para alguno de ellos. Ya. Hola Salvador, buenos días. Hablemos ahora sobre las especificaciones de construcción y sobre un término que nosotros llamamos coordinación total. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? El punto 617 es uno de los puntos más importantes y más conversados también sobre este tema de las envolventes, ¿ya? Porque nos dice que tanto la envolvente como la tapa del tablero debe ser capaz de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para los que fueron diseñados. Es decir, cuando nosotros diseñamos un tablero, nosotros lo primero que hacemos es calcular la máxima corriente de cortocircuito que yo puedo tener en esa instalación eléctrica según las cargas, etcétera, ¿verdad? Y en base a eso yo selecciono las protecciones con un poder de corte que pueda soportar esa máxima corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque en caso de una falla, si ocurre ese cortocircuito, no se me vaya a quemar, a dañar la protección termomagnética. Y después de que yo solvente la falla y regularice el tema, yo simplemente pueda volverla a la protección termomagnética a energizar nuevamente y esta pueda seguir funcionando, ya que las protecciones termomagnéticas, a diferencia de los fusibles, pueden tener hasta 3.000, 5.000 maniobras eléctricas y mecánicas, ¿ok? Entonces, si yo hago esto al momento de diseñar un tablero, nos dice acá que ahora yo también debo tener en cuenta esa corriente de cortocircuito máxima y en base a eso yo escoger un tablero que tanto la envolvente como su tapa pueda resistir también esta máxima corriente de cortocircuito que yo pueda tener en esa instalación. Por lo tanto, al yo hacer este cálculo, que les recomiendo hacer el cálculo con nuestro software XL Pro Calcul, que nos permite calcular corrientes de cortocircuito mínimas, máximas, nos permite calcular energías para poder un poco ver si estoy sobredimensionando el calibre de los conductores. También es gratuito, al igual que el XL Pro Tableros. Yo, al calcular esta corriente de cortocircuito máximo y escoger las protecciones en base a esa corriente, el tablero también. Entonces, tengamos un ejemplo. Supongamos que yo en una instalación eléctrica estoy diseñando un tablero, un armario, ¿ok? Y mi cálculo de corriente de cortocircuito máximo me da 90 kiloamperios, por ejemplo, ¿ya? Yo debo seleccionar un tablero eléctrico, un armario que su envolvente y su tapa a lo menos puedan soportar esos 90 kiloamperios, ¿ok? O superior. Ya sabemos que los tableros no son como los automáticos donde tenemos distintos rangos de poder de corte que uno va escogiendo, sino que simplemente debes ir al fabricante, solicitar el certificado que te indica cuánto soporta. En este caso, este es nuestro tablero XL Cubo. Y si no me equivoco, este soporta hasta 120 kiloamperios de corriente de ruptura, ¿ok? O de corriente de cortocircuito máximo. Entonces, si en mi ejemplo anterior eran 90 kiloamperios y este armario soporta 120, estoy cumpliendo con el punto 617 que nos indica la norma. Entonces, ¿a quién le debo pedir yo esta información de cuánto soporta el tablero eléctrico que voy a utilizar? Al fabricante. Nosotros como fabricantes debemos entregarles a ustedes la información en la ficha técnica, que ustedes puedan contar con la información basada en ensayos de cuánto es lo máximo que soporta ese armario en corriente de cortocircuito para que tú puedas seleccionar el correcto para la instalación en la que estés trabajando, ¿ok? ¿Para qué es esto? Yo no sé si ustedes han visto, pero hay muchísimos videos en internet donde ocurre un cortocircuito y la envolvente no puede soportarlo y lo primero que sale disparado es la tapa del tablero, ¿ya? Y si hay personas a su alrededor, han sufrido accidentes muy, muy graves porque simplemente la envolvente no es capaz de soportar esa corriente de cortocircuito. Esto
ocurre como una especie de explosión y sale el armario, el envolvente se ve afectada y lo primero que sale es la tapa del tablero como tal. Entonces, la idea es evitar esto y que si ocurre una falla de este tipo, esta falla se pueda mantener dentro del tablero, pueda quedarse ahí adentro y no hayan personas afectadas que estén trabajando alrededor, ¿ok? Entonces, de eso se espera. 6.1.23. Vamos con el siguiente punto. Todos los elementos internos que soportan los equipos eléctricos también deben ser capaces de resistir esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla del sistema. Es decir, si dentro del tablero yo también voy a contar con riel DIN, con placa lisa, etcétera, la idea es que esto también pueda en parte soportar estas corrientes de falla que pudiesen existir en el tablero, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de coordinación total. ¿Por qué hablamos de coordinación total? Porque tanto las protecciones eléctricas como el envolvente, la tapa y los elementos internos que hayan en su interior deberían ser capaces de soportar estas corrientes de falla, estos esfuerzos electrodinámicos producidos por estas corrientes de falla y hacer mucho más segura la instalación de un tablero eléctrico para las personas que trabajan y que los maniobran en su día a día, ¿ok? Entonces, por eso, así como escojo las protecciones, el poder escoger la envolvente correcta que me pueda soportar esta información, ¿ok? Hola, Gerardo me dice, ¿cuándo uno sabe cuál es la máxima corriente de cortocircuito que soporta el tablero? Gerardo, como les decía, esta es una información que te la debe entregar el fabricante en su ficha técnica. Normalmente nosotros como fabricantes lo que hacemos es hacer ensayos destructivos donde vamos exponiendo al tablero desde corrientes muy, muy pequeñas hasta llegar al máximo y ahí nosotros como fabricantes, oye, garantizamos según los ensayos realizados que nuestro tablero XL cubo, por ejemplo, soporta hasta 120 sin ningún tipo de problema. Entonces, esta información se hace basada en ensayos, hay un certificado, está la información y esta información debe solicitársela a los respectivos fabricantes. ¿Ya? Ok. Gerardo, ¿qué se refiere con los esfuerzos? Es esfuerzos mecánicos. Como te digo, se hace un ensayo al tablero y la idea es que la tapa no salga volando y que esa tapa pueda resistir el ensayo de esas corrientes de cortocircuito y esos esfuerzos que pueden haber cuando ocurre una falla. Entonces, se hacen estos ensayos en el laboratorio de fábrica donde se expone al tablero a estos ensayos destructivos y se ve desde cuándo hasta cuándo puede soportar sin verse perjudicado, ¿ya? Y se hacen múltiples veces para garantizar que esto es así, ¿ya? Veía una pregunta, voy a una pregunta por acá arriba. ¿En cuál catálogo puedo ver los equipos de medida que tiene Legrand? Me interesan para ver tensión y corriente. ¿Cuentan con productos con riel DIN o para montar al interior del tablero? Hola, Sergio. En el catálogo general de Legrand, te voy a dejar acá el link. Puedes encontrar nuestros elementos de medida. Contamos tanto para instalar en la puerta, ¿ok? Como también a riel DIN, que tienen con una pequeña pantalla. Entonces, te voy a dejar acá el link del catálogo general para que puedas revisarlo. Y si quieres mayor información, Sergio, con nuestro ingeniero de turno, no sé si han logrado entrar a la página de Legrand y les aparece un chat. En ese chat hay una persona real, no es un bot, no es un robot, y es nuestro ingeniero técnico de asistencia, ¿ya? Y con él puedes revisarlo en conjunto, pueden ver cuál es el que necesitas, puedes ir ya al detalle, te puedes ir en qué página, ser más específico. Así que ahí te dejo el link del catálogo y en caso de que necesites más información, te invito a escribir a este chat emergente donde está un ingeniero real, varios ingenieros, tanto de la zona central como del sur, que están muy atentos a asistirlos a ustedes a través de ese chat, ¿ok? Así que, Sergio, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Qué más? Ah, ya, Luis, Alfredo, no puedes descargar la presentación, te la dejo acá en el chat. Y si no lo puedes descargar desde este link, Luis, porfa, nos escribes un correo y con mucho gusto te la hacemos llegar. Listo. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto también es súper importante porque nos habla del famoso 25%
adicional que debemos dejar nosotros en espacio libre del tablero. Entonces, recordemos un poco esto. ¿Qué nos dice el reglamento? Bueno, que si nosotros vamos a diseñar un tablero desde cero, el tamaño inicial, nosotros debemos prever una ampliación para crecimiento futuro, disculpen, de un 25% de la capacidad total, pero acá es donde está interesante, por cada tipo de servicio que contenga el tablero eléctrico. Es decir, si yo tengo un tablero en un gran armario, yo tengo fuerza, tengo control, tengo climatización, etcétera, computación, ese 25% yo lo debo dejar por cada tipo de servicio que va a tener el tablero, es decir, 25% del total de fuerza, 25% del total de clima y 25% del total de lo que tenga de computación, etcétera. Ya, esto es siempre para tableros cuando sea el diseño inicial. Si hablamos de un ejemplo práctico, un tablero de alumbrado como el que está en nuestras casas, al tener un solo tipo de servicio, que es tablero de alumbrado, es solo un 25% del total porque es el único servicio que tiene el tablero. Pero si ya hablamos de armarios, de tableros que tienen distintos servicios, este 25% debe ser por cada servicio que contenga el tablero, ¿ya? ¿Y cómo dejamos este 25% de espacio o de crecimiento futuro? Bueno, nos dice, debemos dejar espacios disponibles en las barras de distribución o en el riel DIN o en el soporte de las protecciones que vayamos a usar, si es placa lisa, si es placa perforada, para cajas moldeadas, por ejemplo, etcétera. Ya, entonces no es solo dejar el espacio libre disponible, sino que de una vez también el soporte que va a tener esa protección para que yo pueda llegar e instalar. Ahora, lo que no podemos dejar, que siempre nos hacen la pregunta, es la protección ya instalada, ¿ya? Esto no se debe hacer porque dice que ya después no cuenta como espacio futuro porque ya es un espacio que se está usando. Entonces, lo que debemos dejar es el espacio en la barra, el espacio en el riel DIN, el espacio en la placa lisa o el elemento que estemos utilizando para soportar las protecciones en caso de que haya un crecimiento futuro de un 25%. ¿Ok? Perfecto, Luis. Si no puedes, te dejo acá mi correo electrónico para que nos las puedas solicitar y con gusto te la enviamos en el transcurso del día. ¿Ya? Entonces, importantísimo el tema del 25% adicional de crecimiento. Seguimos, nos habla obviamente, esto ya es súper evidente, pero bueno, es importante recordarlo, no podemos usar la propia envolvente para colocar elementos como protecciones, ¿ok? Todo lo que nosotros vayamos a montar dentro del tablero deberá ser a través de un bastidor, a través de una placa de montaje, a través de un riel DIN, deben estar fijados a elementos mecánicamente independientes de la caja, del gabinete o del armario, ¿ok? Entonces, súper claro. Ahora, si hablamos del cableado al interior del tablero, el reglamento nos habla del uso de las bandejas portaconductoras no metálicas, ¿ok? Todo el cableado que nosotros vayamos a utilizar y que vayamos a realizar la interconexión entre los dispositivos, nosotros debemos pasarlos y de forma ordenada y proteger estos conductores a través de bandejas portaconductoras no metálicas. Ahora, ¿cuánto podemos utilizar o no de estas canaletas, de estas bandejas portaconductoras no metálicas? Nos dice que debemos utilizar máximo el 50% de su sección transversal, cosa que en el día a día en los tableros es muy difícil de ver en los proyectos donde hemos visto estas canaletas están que la tapa incluso le cuesta cerrar de la cantidad de conductores que hay al interior. Entonces, bueno, ¿qué dice el reglamento? Podemos usar máximo el 50%. ¿Qué ocurre en la realidad? Bueno, la realidad es otra, pero bueno, la idea es que podamos ir mejorando estos temas, tener buenas prácticas y bueno, indicar lo que dice el reglamento y lo obligatorio, que es el máximo un 50%. ¿Ya? Ahora, para este punto 6.1.16.1 hay una excepción y nos dice que todos aquellos tableros eléctricos que tengan hasta 7 circuitos, es decir, de 1 a 7, no es obligatorio que utilicemos las bandejas portaconductoras no metálicas, ¿ok? No es obligatorio el uso de estas canaletas, que en nuestro caso se llaman canaleta lina. Ya, ahora, todos aquellos tableros de 8 circuitos en adelante, es obligatorio que contemos con el uso de estas. Esto es un tema también un poco importante porque si hablamos de tableros medianos
con más de 8 circuitos, es difícil el poder instalar este tipo de canaletas en el mercado. No es un tablero que cuente con mucho espacio para hacer el montaje de estas, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Como les decía, la superintendencia va a estar actualizando estos pliegos de forma más frecuente, así que veamos si hay algún cambio con este punto, pero por lo pronto nos indica que todo tablero de 8 circuitos en adelante debe contar obligatoriamente con canaletas portaconductoras no metálicas para hacer llevar los cables, ¿ya? Cristian, sí, el porcentaje de holgura es el 50%. Dice que puedes usar solamente el 50% de la sección transversal de esta canaleta ranurada, solo el 50%, ¿ok? Es decir, la mitad de su sección transversal. Como les decía, es difícil verlo así en el día a día, en el trabajo, pero es lo que nos dice el reglamento. Ya. Ahora vamos con las especificaciones de construcción si hablamos de materialidad. Si nosotros decidimos utilizar tableros metálicos, ¿ok? Si yo decido utilizar una caja, un gabinete o un armario metálico, el reglamento me exige una cosa, me dice esto: si vas a utilizar componentes metálicos, entonces todos aquellos componentes metálicos que tengan estas cajas, gabinetes o armarios deberán someterse a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosión. Es decir, debe tener una mínima protección a la corrosión si yo voy a estar utilizando tableros del tipo metálico, ¿ok? Ahora, si nosotros nos decidimos por utilizar tableros, gabinetes, armarios del tipo no metálicos, ya las exigencias aumentan un poquito más a estas que vemos acá. Son 4. ¿Qué nos dice? Que si tenemos cajas, gabinetes o armarios no metálicos, debemos cumplir con lo siguiente, ¿ok? Primero, que sean de materiales no higroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un material que no absorba la humedad del ambiente. Obviamente trabajamos con electricidad, por lo tanto no puede ser, por ejemplo, un tablero de madera, que hace muchos años podíamos encontrar tableros eléctricos de madera en algunas instalaciones eléctricas, ¿ok? Entonces, no puede ser un tablero que cuente con materiales higroscópicos, ¿ok? Deben ser autoextinguentes, disculpen, deben arder sin llama y emitir humos de baja opacidad con residuos gaseosos no tóxicos, ¿ya? Eso por ahí con el tema de la materialidad. Número 2, nos dice que su resistencia mecánica, es decir, su IK de tableros no metálicos, debe ser como mínimo IK07. ¿Ok? Puede ser IK08, IK09, IK10, sí, menos de IK07, no. Si tenemos este caso, que es un tablero que está instalado a la intemperie, sin ningún tipo de techo ni de estructura, totalmente a la intemperie, entonces ese tablero obviamente debe tener una debida resistencia a los agentes climáticos, sol, lluvia, etcétera, pero nos especifica que el tablero debe tener una resistencia a la radiación UV. Esto que ven acá es un proyecto real de nuestro tablero marina de poliéster instalado en Antofagasta, y nuestro tablero en su ficha técnica indica el ensayo que se realiza y la adecuada resistencia que tiene entre las radiaciones ultravioletas. Por lo tanto, si vamos a utilizar un tablero no metálico, que es muy utilizado en las zonas costeras debido a la corrosión y a la salinidad, este tablero, y va a estar instalado sin ningún tipo de techo, debe indicar en su ficha técnica que tiene resistencia a la radiación UV, ¿ok? Ya sabemos que si va a ser algo del tipo plástico, va a estar bajo la radiación UV, es posible que este material no dure mucho tiempo, pueda quebrarse y pueda dañarse con el tiempo, ¿ok? Y por último, el último punto, ya vimos estos 3, el punto número 4 nos dice que en caso de instalación en un lugar de reunión de personas, un tablero del tipo no metálico, entonces este sí o sí debe ser libre de halógenos, ¿ok? Y acá, como por eso les decía, la importancia de saber si el lugar donde voy a instalar es un lugar o no libre de halógenos, ¿ya? En el caso de un lugar de reunión de personas y el tema de libre de halógenos, como les decía, deben pedir, exigir este certificado. ¿Cuáles son los elementos halógenos? Los elementos halógenos son de la tabla periódica, son el cloro, el iodo, el bromo y el astato. Todos estos elementos, al entrar en combustión debido
a un incendio debido al fuego, lo que hacen es emitir humos muy tóxicos que pueden llegar a terminar con la vida de las personas cuando ellas le inhalan. Los humos también son muy oscuros, muy negros, por lo tanto evitan el que nosotros podamos ver adecuadamente y evacuar del lugar adecuadamente, incluso nos llegan a irritar los ojos, nos irritan la visión y por lo tanto por esto son muy peligrosos. Incluso leímos un estudio que indica que el 80% de las personas que fallecen en un incendio no fallecen por quemaduras, sino que fallecen por la inhalación de gases tóxicos debidos a los elementos halógenos. Y es por esta razón, perdonen, que entonces el reglamento hace esta exigencia para estos lugares para que tengamos un lugar más seguro en caso de un incendio. ¿Y por qué para productos eléctricos se exige esto? Porque sabemos que la electricidad es calor y que la posibilidad de que ocurra alguna falla siempre está presente. Y la posibilidad de que ocurra un incendio también. Entonces, por esta razón es que se exigen conductores libres de halógeno, canalizaciones libres de halógenos y en este caso, si nosotros decidimos utilizar un tablero no metálico, también nos exigen que el tablero sea libre de halógenos en estos lugares en específico. Cuando hablamos de que un tablero es de PVC, la última C se habla de cloro, ¿ok? Y el cloro es un halógeno. Entonces, todos los elementos que sean de PVC no son libres de halógenos. ¿Por qué? Porque tienen en su fabricación, en su composición, cloro y el cloro es un elemento halógeno. Ya, así que espero haya quedado claro. Claro que sí, Carlos me pregunta repetir los elementos químicos del halógeno, el cloro, bromo, yodo y astato. Si no me equivoco son estos, creo que no se me queda ninguno por fuera, así que eso. Voy a ver aquí las preguntas. Ya, perfecto Martina, que te vaya muy bien. Los elementos halógenos ya los indiqué. En el caso de una instalación de tableros al exterior en la orilla del mar, ¿cuál sería el IP mínimo recomendado? Acá Samuel, tengo la respuesta a tu pregunta, que es justo el siguiente punto que íbamos a hablar. Antes, en la NSH 4 del año 2003, no se definía el índice de protección IP que se requiere por el tipo de instalación del tablero, ahora sí. Nos habla de que no podemos utilizar tableros del tipo abierto, ya sabemos que debe tener cubre equipos, tapa, todo lo demás, pero nos exige ahora el reglamento un IP mínimo dependiendo del lugar donde va a ser instalado el tablero. Entonces, Samuel, en el caso de un tablero al exterior, ¿verdad? A la orilla del mar, lo primero es que el tablero no sea metálico, porque al ser metálico no va a durar absolutamente nada, la salinidad se va a corroer muy, muy rápido. Por lo tanto, un tablero no metálico es la mejor opción para ese lugar. Y el IP mínimo, si va a estar al exterior sin techo, totalmente a la intemperie, debe ser mínimo un IP 54. Puede ser mayor, Samuel, sí, sin lugar a dudas, pero ahora no puede ser menor a 54. Puede ser 55 sin problemas, etcétera. Superior, sí, pero no menor que eso, ¿ya? Entonces, aquí Samuel, perdona, nos hizo una pregunta interesante, lo del tema de los IP, y ya nos exige un IP mínimo dependiendo de dónde va a ser instalado. Si el tablero va a estar instalado al interior, ¿ok? No importa si es metálico o no metálico, debe tener un IP mínimo 41. Si el tablero va a estar instalado al exterior, pero bajo algún tipo de estructura que pueda protegerlo, algún tipo de techo que no haga que esté directamente expuesto a la intemperie, el IP debe ser 44 como mínimo. Y si ya va a estar al exterior, como lo ven acá, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de techo, el IP mínimo debe ser 54, ¿ok? Cualquier intervención que nosotros vayamos a hacerle al envolvente, debemos mantener el IP, como les decía. Si vamos a colocar luces pilotos, si vamos a colocar elementos de medida o elementos de maniobra, el IP se debe mantener, es decir, si yo tengo este tablero que es IP55 y yo quiero colocarle luces pilotos acá al exterior, esas luces pilotos deben ser mínimo IP55 o superior para yo cumplir con este punto, ¿ok? Y por último, y no menos importante, si tengo este caso, que es como el caso que me pregunta Samuel, el tablero va a estar a la intemperie, ¿ok? Yo
puedo acceder al tablero solamente por la parte inferior. Está prohibido en estos casos acceder por la parte superior. Ahora, si el tablero va a estar al interior, sin problemas yo podría acceder por la parte superior, pero el reglamento nos dice que si va a estar a la intemperie, el único acceso permitido, como ven acá, es por la parte inferior, obviamente también manteniendo el IP del tablero, utilizando una prensa estopa adecuada para poder llegar y para poder mantener ese IP. Recuerden que los tableros a mayor índice de protección, obviamente su valor, su costo es mayor, por tanto nosotros no queremos perder ese dinero ni perder esa característica que tiene el tablero. Así que cuando vayamos a hacer las intervenciones, cuidarnos de mantener el IP del tablero utilizando los accesorios con el índice de protección igual o superior. ¿Ok? Así que es eso. Perfecto, perfecto. Me faltaba el flúor. Ahí Miguel me comentó. Listo. Muchas gracias. Ok, 55, Carlos. ¿Desde cuándo comienza la norma para tableros antiguos? Gerardo, no sé si me estás preguntando por el tema de las actualizaciones. El decreto 8 habla de responsabilidades y nos dice que todas las personas o los dueños, el dueño final de la instalación eléctrica es responsable porque su instalación eléctrica sea segura y se actualice de acuerdo a las normas. Por lo tanto, si bien esta norma no es retroactiva, nosotros como dueños de instalación eléctrica debemos tratar de mantener nuestra instalación con las medidas de seguridad que corresponden y tratar de actualizarlos para mantener, como les decía, el estándar de seguridad y de calidad mínimo, ¿ok? Pero no hay una obligación, Gerardo, si eso es a lo que se refiere tu pregunta, de que todos los tableros antiguos se deben normalizar ahora ya o ya deberían estar normalizados. Pero la idea o el deber ser, la mejor práctica es que esto se haga, sobre todo porque, como te decía, ya no solo el responsable, el instalador eléctrico o la persona que hace el trabajo, sino que el dueño de la instalación también es responsable de que su instalación sea segura y esté actualizada según a la reglamentación vigente. ¿Ok? Así que eso. Vamos a ver, hay muchas preguntas, voy a ir avanzando porque todavía nos quedan varias slides para terminar, pero acá, Juan Enrique me hace una buena pregunta. Para el caso de fijar protecciones del tipo caja moldeada, pensando en la restricción de no utilizar la envolvente para su fijación, ¿puede ser fijados en la placa metálica que traen los tableros? Sí, Juan, para eso están las placas lisas que vienen como accesorios de los tableros, ¿ok? Hay placas lisas, hay placas perforadas, hay distintos, así como el Rieldin, hay distintas placas y elementos para que tú puedas instalar las protecciones del tipo caja moldeada, ¿ok? Hay tableros nuestros que ya vienen e incluyen la placa lisa, hay otros que hay que comprar esta placa por separado para que puedas hacer la instalación, ¿ok? La tornillería a la intemperie, ¿de qué material debe ser? Camilo, me imagino que sí, es un lugar que está cerca al mar y es una tornillería metálica. Como lo dice el tablero, debe tener algún proceso adecuado a la corrosión, ¿ya? Así que es bueno revisar eso. No lo he visto, el tema de la tornillería en el RIC 2. Si hay alguien que lo haya leído, nos puede comentar, pero no he visto nada que hable en el RIC 2 acerca de tornillería. Pero bueno, es evidente que sí o sí, si va a estar a la intemperie, debe tener un adecuado proceso de protección ante la corrosión, ¿ya? Bernardo, ¿sabes qué? No he visto que no se pueda, no se puede por el costado. Lo normal es que tú puedas ingresar por dentro, por abajo o por la parte superior, ¿ok? Así que lo mejor es que no se haga por el costado ni por los laterales, siempre por la parte inferior o por la parte superior, ¿ya? Muy bien, Carlos, acá nos dice igual. Recuerda que a veces llueve de manera diagonal y le ingresaría agua por el tablero de los lados. Sí, o sea, la idea es que si tú utilizas una prensa estopa que va a mantener el IP, no debería entrar nada de agua y el IP se debería mantener, pero de todas formas lo común y la buena práctica es que tú puedas ingresar o por la parte superior o por la parte inferior en el caso de los gabinetes. ¿Ya?
Ahora, si hablamos de armarios grandes, ya hay algunos que tienen entradas por los laterales, pero es porque su configuración y su fabricación así lo permite. Ya. Ahora, Jaime, ¿hay extractores de aire disponibles para ventilar? Sí, Jaime, nosotros tenemos todo lo que es la ventilación forzada, la ventilación de tableros, que pueden ser por convección o pueden ser también ya ventiladores automáticos. Incluso tenemos accesorios para mantener un poco el calor en el caso de que sean lugares muy fríos y vamos a tener una temperatura, o también mantener un poco refrigerado el tema. Existen y esto lo pueden ustedes evaluar en el software de diseños de tablero. En el software XL Pro Tableros ustedes pueden ver cómo está la gestión térmica del tablero, ¿ok? Se llama así, gestión térmica, y el mismo software le va a decir, de acuerdo a los productos, a los dispositivos que tienen al interior, si es obligatorio o no contar con algún sistema de gestión de ventilación para que no hayan sobrecalentamientos dentro del tablero. Ya, así que eso. Seguimos, voy a continuar porque lamentablemente ya nos quedan poquito tiempo y todavía nos quedan puntos por hablar, pero bueno, yo les hablaba de que si hablamos de tableros no metálicos, tenemos nuestro tablero marina de poliéster, ¿ok? Utilizado, muy utilizado en la zona norte, en Antofagasta, en zonas costeras. Y si hablamos de los metálicos, tenemos el Atlantic metálico y tenemos también uno de acero inoxidable para lugares con higiene rigurosa, lugares donde sí o sí se necesitan de este tipo. No metálicos también tenemos el plexo. Miren, el plexo es uno de nuestros tableros o gabinetes que tienen un mayor índice de protección IP desde 65. ¿Ya? Entonces puede ser instalado en cualquiera de las tres condiciones sin ningún tipo de problema. Continúo. Material eléctrico, ya hablamos del envolvente, hablamos de las exigencias si son metálicos, si son no metálicos, hablamos de la puerta, del cubreequipos, de la resistencia a la corriente de cortocircuito que tiene que tener el tablero. Ahora hablemos un poco acerca del cableado a su interior. Ya sabemos que el cableado debe ir a través de bandejas portaconductoras no metálicas, pero hay que recordar también que no se aceptará entre las conexiones de los dispositivos conexiones hechas de dispositivo a dispositivo, o sea, es decir, no puedo ir de una protección a la otra, sino que esto debemos hacerlo a través de barras o de conexiones prefabricadas. ¿Cuándo es la excepción de esto? Obviamente entre un termomagnético y un diferencial. Ahí sí tenemos una conexión hecha de dispositivo a dispositivo, ¿ok? Pero si nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos más de un diferencial por termomagnético, que es posible, podemos tener por un diferencial hasta 3 circuitos como máximo. Ya debemos usar las barras, que es lo más común, estas barritas de tierra, de fase, de neutro, con sus colores específicos, o también podemos utilizar conexiones prefabricadas, que son estas que podemos ver acá. Ya antes en la antigua NSH 4 del año 2003 no se hablaba de conexiones prefabricadas, disculpen, no se prohibían, pero tampoco se promovían su uso, por lo tanto, algunos inspectores rechazaban algunas instalaciones que contaban con este tipo de conexiones. El día de hoy te dice el reglamento que las puedes usar sin problemas, siempre y cuando utilices el 100% de sus accesorios de fábrica. En nuestro caso, este es el único accesorio que necesitas y están estos. No son soluciones muy utilizadas, siendo bien honesta. Se utilizan donde se utilizan en aquellos proyectos donde el tiempo es relevante, donde, por ejemplo, un edificio residencial colectivo, la constructora, el encargado de esto debe hacer e instalar y conexionar un tablero por departamento. Entonces, esto lo que hace es facilitar muchísimo el tiempo de conexión del tablero, ¿ya? Pero no es de los más utilizados. Ahora, el reglamento sí te dice que puedes usarlo sin problema y ya no va a haber problemas con el tema de los inspectores de obra, ¿ok? Y nos indica también que toda protección diferencial debe estar protegida ante la sobrecarga y el cortocircuito mediante una protección termomagnética. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la función del diferencial es solamente proteger la vida de las personas por fallas a tierra, ¿ok? Por fallas de aislación. Entonces, para nosotros poder proteger a la protección diferencial contra sobrecarga y cortocircuitos, esta debe tener una protección termomagnética o aguas arriba o aguas abajo, donde
la protección o la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual o superior a la del termomagnético. Y de esta forma yo estoy garantizando que esa protección diferencial va a estar protegida ante sobrecargas y cortocircuitos. Nelson nos deja aquí un comentario, nos dice lo ideal es usar borneras para rieldín o repartidores. Correcto, Nelson, eso es lo correcto. Como les decía, está esta opción también, pero es lo normal, como dice Nelson, es usar borneras de rieldín, estas que son de colores o repartidores en su defecto. Pero las conexiones sí o sí hechas de dispositivo a dispositivo están prohibidas y solo permitidas para el diferencial y el termomagnético. ¿Ok? Punto 6.2.8 lo coloco en rojo porque es un punto realmente importante y nos habla un poco de las barras, ¿ok? Las barras es súper importante. Si nosotros tenemos un tablero con una corriente nominal sobre los 500 amperios, de 500 amperios en adelante, ¿ok? El reglamento nos exige que nosotros debemos hacer un estudio para justificar las barras que estoy utilizando en su sección y su cantidad, ¿ok? Y aquí es donde les invito a revisar la página de nuestro catálogo de Legrand, donde están nuestros sistemas de barra y donde ustedes pueden encontrar esta tabla que ven acá, que son varias tablas donde ustedes ingresan la sección de la barra que escogieron y la cantidad de barras que van a utilizar y le dice la máxima corriente de cortocircuito que esa configuración que ustedes están utilizando para ese tablero en específico puede soportar, ¿ok? Entonces es súper importante, ¿por qué? Porque ahora este punto nos dice que nosotros debemos incluir este estudio en la memoria explicativa del RIC número 18, ¿ok? Entonces, para nosotros un poco alivianar este trabajo para nuestros clientes, tenemos estas tablas donde ustedes simplemente las pueden adjuntar a la memoria explicativa indicando la cantidad y la sección de las barras y les va a indicar esa configuración, cuál es la máxima corriente de cortocircuito que ese conjunto, que esa configuración puede soportar. ¿Ya? Así que importante, obviamente esto solo aplica para productos Legrand, solo nosotros garantizamos esta configuración y esta capacidad para el conjunto de nuestras barras y nuestros soportes, ¿ok? Así que los invito a revisarlo para que vean lo fácil y sencillo que es. Y bueno, recuerden que este estudio es obligatorio para tableros de 500 amperios en adelante, que se deben incluir en dónde, en la memoria explicativa, de acuerdo a lo que dice el RIC número 18. Ok, seguimos. Ya hablamos de las canaletas Lina. Acá tenemos otro punto importante de tablero y es el tema de los bornes, ¿ok? Nos dice que todo el cableado interno que yo tenga en el tablero que corresponda a alimentación de consumos externos, yo lo debo hacer a través de regletas de conexiones o como nosotros le conocemos como bornes, ¿ok? Y la excepción es que los tableros que sean menores a 8 circuitos, al igual que de la canaleta Lina, no es obligatorio que usemos estos bornes. Ahora, todos aquellos tableros de 8 circuitos en adelante, es obligatorio que si ese tablero va a alimentar algún consumo externo, de la protección llega al borne y del borne salga a esa carga externa, ¿ok? Pero no puede ir directo la salida de la protección al enchufe, por ejemplo, o a la carga que yo vaya a alimentar. Tiene que pasar a través del borne y del borne salir a esa carga externa que vamos a estar alimentando, ¿vale? Eso, vamos a ir un poquito más rapidito. Y acá está un punto importante, yo les hablaba de las luces piloto, les hablaba de los elementos de medida, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tenemos que utilizarlo? Bueno, nos dice que todos los tableros cuya capacidad sea superior a 100 amperios deben llevar instrumentos de medida que indiquen la tensión y la corriente en cada una de las fases, ¿ok? Esta exigencia aumentó, ya que si no mal no recuerdo antes, era para tableros de 200 amperios que se exigía el uso obligatorio de elementos de medida. Ahora lo hace a partir de los 100 amperios con este nuevo reglamento. Y en el caso de las luces pilotos, pues todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luces pilotos que indique la presencia de energía, ¿ok? ¿Cuándo se exceptúa el uso de las luces pilotos? Para tableros solamente domiciliarios que tengan un máximo de 3 circuitos, algo difícil de ver hoy en día si estuvieran en el
el webinar anterior con Manuel Parra, ya el reglamento nos pide un circuito para iluminación, uno para enchufes, uno para la cocina, uno para el lavadero, la logia. Entonces ya ahí es difícil encontrar hoy en día un tablero domiciliario que tenga un máximo de 3 circuitos. En el caso de que lo haya, que pueden haber para estos departamentos de un solo ambiente o lugares muy, muy pequeñitos, pues no es obligatorio que contemos con luces piloto, pero solo esta excepción es para tableros domiciliarios. ¿Ok? Si es un tablero de otro tipo que no sea domiciliario y tenga hasta 3 circuitos, es obligatorio. La excepción es solo para tableros domiciliarios. ¿Ok? Y lo otro que nos indica es que todas estas cosas que nosotros vayamos a colocar que requieran energía para funcionar, luces pilotos, instrumentos de medida, etcétera, deben estar igual protegidos y alimentados desde circuitos independientes, ¿ok? En el caso de las luces pilotos, lo más común es que las protejamos con fusibles. Por lo tanto, acá nosotros como Legrand tenemos Ariel DIN portafusibles y tenemos también luces pilotos en este formato, Ariel DIN, o ya las que van en la puerta como tal, como pueden ver acá afuera, ¿ya? Entonces, eso es para ir avanzando. Acá me dice, para el caso 6.2.2, en el caso de un tablero general con caja moldeada, ¿es posible no utilizar bornes? Juan, siempre si no vas a alimentar una carga externa directamente, entonces, no, por ejemplo, un tablero de faena. Un tablero de faena, nosotros lo único que hacemos es sacar los enchufes desde los laterales, ¿ok? No vamos directamente de la protección a ninguna carga, no es obligatorio para un tablero eléctrico móvil o de faena utilizar bornes, pero todos los tableros que sí o sí vayan a alimentar cargas externas, que el conductor de la protección salga a alguna carga externa, ahí obligatoriamente se deben usar bornes. Ahora, también depende de si tenemos 8 circuitos o más, ¿ok? Si tenemos hasta 7 circuitos, no es obligatorio. Si tenemos más de 8, es obligatorio. Claudio me dice, la protección Stop Arc incluye 3 protecciones en un dispositivo. ¿Es correcto, Claudio? Lo vamos a ver ahora en estos últimos minutitos. Ya vamos a hablar de la Stop Arc, pero sí, en el caso de Legrand, desconozco ahora mismo el tema de la competencia. Tenemos 2 versiones, una que es Stop Arc y es termomagnético, y tenemos otra versión que es Stop Arc, falla de arco, protección termomagnética y protección diferencial, todo en un mismo dispositivo que ocupa 2 módulos Ariel DIN. ¿Ok? Listo, creo que ahí estamos. Eso, vamos a seguir porque ya nos quedan 7 minutitos para finalizar. Y bueno, el reglamento eléctrico tiene una sección donde nos hace exigencias específicas para los tableros generales y para los tableros de distribución, ¿ok? En el caso de tableros generales, quiero traer a la conversación estos 3 puntos que son súper relevantes. ¿Se acuerdan que les hablaba del software XL Pro Tableros? Esta imagen de acá es de un tablero que diseñamos con ese software. Como pueden ver, pueden tener las distintas vistas, pueden tener esto que se ven acá de color verde, quiere decir que la gestión térmica del tablero está correcta. Si se encuentra en color rojo es que quiere decir que debemos incorporar algún tipo de ventilación para poder un poco disipar el calor con los dispositivos que van en su interior. Pueden ver cómo quedan ya las luces piloto, los elementos de medida, todo lo que es el tema de las barras, todo ya desde el mismo software. Así que es un software súper bueno, versátil, que quiero recomendarles, que espero que lo revisen, está totalmente gratuito y pronto vamos a estar subiendo un video tutorial en nuestro canal de YouTube para que puedan ir siguiendo. Y para los que están acá en Santiago, bueno, desde marzo ya tenemos capacitaciones presenciales para el uso de este software. Ya, y para los de regiones, como les decía, prontito dejaremos el video tutorial para que lo puedan revisar y puedan ver cómo ver todas las herramientas y las bondades que tiene este software. Pero igual pueden entrar a curiosear y a conocerlo. La verdad es bien intuitivo de utilizar y cualquier duda también nos pueden hacer al correo de Legrand Academy Chile y con gusto ahí estaremos contestándolos. Esteban, todavía no tenemos el calendario. Estamos ahora en un break armando todo para este año 2024, pero a partir de la última semana de febrero
Vamos a tener el calendario del año, vamos a estar enviando correos masivos a los que participan en los webinars con la información de los talleres presenciales de Santiago. Todas nuestras capacitaciones, tanto presenciales como online, son totalmente gratuitas. Así que eso, espero haber respondido a tu pregunta. Así que voy a seguir. Seguimos para ir finalizando, nos quedan 5 minutitos. Tableros generales, les decía que quería traer 3 exigencias acá a la conversación que nos hace el reglamento específico para los tableros generales. La primera es que nosotros debemos contar con un tablero general que opere toda la instalación en la que exista más de un tablero de distribución. Si yo tengo 2 tableros de distribución, ya debo contar con un tablero general donde yo pueda operar sobre toda la instalación eléctrica. Ahora, nos dice el reglamento, si yo tengo solamente un tablero de distribución, pero ese tablero de distribución está separado a más de 30 metros del equipo de medida del empalme de mi instalación eléctrica, sí o sí ya debo contar con un tablero general, ¿ok? Aunque tenga uno, pero con esta excepción de que si está más separado de 30 metros, sí o sí ya debo contar con un tablero general que me opere sobre toda la instalación eléctrica. Y número 3, uno de los puntos más conversados con este cambio del reglamento, es el tema del corte omnipolar, ¿ok? Nos dice que todo tablero general del cual dependa más de un alimentador deberá llevar un interruptor general o un disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, y a esto se refiere con corte omnipolar. Esto debe ser obviamente de forma simultánea, ¿ok? Para que me permita operar sobre toda la instalación eléctrica, ¿ok? Entonces, el corte omnipolar, algo muy conversado ya, pero repasémoslo. Simplemente quiere decir que si antes nosotros nada más en el general protegíamos la fase, ahora el neutro también debe estar incluido. Por lo tanto, si yo tengo una instalación monofásica, yo debería utilizar, anteriormente se utilizaba una protección de un polo, ahora yo debo utilizar una protección de 2 polos o un polo más neutro. ¿Por qué un polo más neutro? Porque en la definición de corte unipolar me dice que para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido, obviamente la fase, y que el neutro solamente se seccione al mismo tiempo en que la fase se detecta alguna falla, ¿ok? Ahora, ¿podemos utilizar uno de 2 polos? Claro que sí, puedo utilizar cualquiera de las 2 opciones. Ya esto es a decisión del instalador, del proyectista. Ahora, si me dicen a mí qué es lo que más hemos visto, un polo más neutro es lo que más hemos visto para instalaciones monofásicas, y me imagino, obviamente se debe un poco al tema del precio, porque el de 2 polos, bueno, ambos polos están protegidos termomagnéticamente, pero en el caso de un polo más neutro, el neutro viene marcado porque esa no tiene protección termomagnética, sino solamente donde va la fase. Y donde tenemos solo un polo protegido, es una solución más económica que la de 2 polos. Ahora, ¿cuál es la más segura? La de 2 polos, obviamente. Entonces ya va a depender del personal encargado si desea utilizar en instalaciones monofásicas cualquiera de las 2 opciones. Ahora, en instalaciones trifásicas nos dice, para dispositivos tetrapolares, todos los polos deberán estar protegidos, incluidos el neutro. Acá no tenemos otra opción. Acá la única opción es utilizar una protección termomagnética de 4 polos, donde el neutro también debe estar protegido termomagnéticamente, ¿ya? Entonces, ¿existe 3 polos más neutro? ¿Existen en otros mercados? Sí, en otras partes del mundo, pero acá en Chile nos exige que no podemos utilizarlo y la única opción es que utilicemos de 4 polos. La excepción es solo para las instalaciones monofásicas, donde tenemos estas 2 opciones, ¿ok? Seguimos. Hola Esteban, me dice Esteban, consulta en tema de ventilación de los tableros, ¿se aplicaría en casos especiales? Sí, Esteban, lo que debes hacer, como te decía, bueno, mi recomendación es que cuando utilices este software, te invito a utilizar nuestro software de XL Pro Tableros. Ahí tú vas a ir colocando el tablero, todas las protecciones, barras, todos los dispositivos que necesitas. Y ese software te hace un diseño, te calcula cuál es la disipación de calor de todos los dispositivos, y en base a eso te va a indicar si requieres utilizar un dispositivo de ventilación forzada, mecánica o por convección
para que puedas utilizar la ventilación del tablero y para que puedas tener temperaturas que no sean perjudiciales para los elementos del tablero en su interior. ¿Ok? Así que eso. Tableros de distribución, 11:30 ya, vamos a ir finalizando. Para los tableros de distribución tenemos otras exigencias, ¿ok? Traje estas tres acá a la mesa. La primera es que máximo podemos tener una protección por cada protección general, disculpen, un máximo de 25 circuitos, ¿ok? En el caso de protecciones de cabecera deben ser sí o sí omnipolar, al igual que en las protecciones de tableros generales, y se exceptúan de usar la protección de corte omnipolar para tableros residenciales que tengan un máximo de 3 circuitos, ¿ok? Ahora, como les decía, difícil de encontrar hoy en día, pero está la excepción en caso de que se vean con una situación de este caso. Y el último y tercer punto es donde hablábamos del stop arc que nos contaba algún colega por el chat, ¿ok? Nos habla de que en los tableros de distribución que alimenten... no, sí, disculpen, esto es el tema de la protección del corte unipolar. Me adelanté a un punto. ¿Qué pasa? Nos piden que la cabecera sea omnipolar, al igual que en el tablero general. Pero ¿qué pasa si en este tablero de distribución yo tengo distintos servicios, ya fuerza, alumbrado, clima, etcétera? Entonces nos dice que nosotros debemos usar también protecciones generales de corte omnipolar para cada uno de estos servicios, si cada uno de estos servicios cuenta con 4 o más circuitos. Si cada uno de estos servicios tienen un máximo cada uno de 3 circuitos, no es obligatorio utilizar una protección de corte omnipolar para cada servicio. Pero si en el caso de que cada uno de estos servicios tenga más de 4 circuitos, de 4 circuitos en adelante, ya es obligatorio que adicional a la protección general de cabecera que sea de omnipolar, estas también deben ser omnipolares para cada uno de ellos, ¿ok? Así que importante también tener eso en cuenta. Y aquí sí viene el tema del stop arc, que es el último punto que quería hablarles de la protección de los tableros de distribución, de las exigencias para este tipo de tablero. Y nos dice que para tableros de distribución de aeropuertos, de hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculos para más de 1.000 personas, centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados, edificios de oficina de gran altura e instalaciones con ambientes explosivos, nosotros debemos implementar una de las siguientes medidas contra incendios. Y el reglamento nos da dos opciones. La primera opción es que yo utilice un disyuntor general de corte omnipolar, que ya sabemos y eso ya estaba en la exigencia, pero la novedad es que utilice una protección diferencial general de 300 miliamperios, ¿ok? Esta es una protección que se utiliza para estos casos, no es una protección que nos pueda proteger la vida de las personas, porque recuerden que el cuerpo humano solo puede soportar 30 miliamperios sin tener ningún tipo de daños de corriente de fuga. Ahora, existen estas protecciones diferenciales como para estos casos, por lo tanto, la primera opción es bien sencilla. Además de la protección general de corte omnipolar, coloco una protección diferencial general de 300 miliamperios adicional a las protecciones diferenciales que están por circuito para proteger la vida de las personas. Número 2. La otra opción que tenemos es que todos los circuitos de ese tablero de distribución estén protegidos por un dispositivo de detección de falla de arco eléctrico. Y ya esto obviamente es un poquito más complicado, porque para cada uno de los circuitos que ya tengan su protección termomagnética y su protección diferencial, yo debería agregar esta tercera protección que sale en la ecuación para protegernos ante una falla no muy mencionada antes de este cambio de reglamento, que son las fallas de arco eléctrico, ¿ok? Entonces, sí, Aníbal, el webinar va a quedar grabado y va a quedar en nuestro canal de YouTube de Legrand Chile. Lo más seguro es que entre mañana, durante el día, ya esté cargado y disponible. Les robo 5 minutitos más y terminamos. Entonces, como les decía, acá en Chile normalmente utilizamos disyuntores para protegernos ante fallas de cortocircuito y sobrecarga, ¿verdad? Termomagnético. Para protegernos contra fallas a tierra tenemos los diferenciales. Sobre tensiones transitorias, una falla no muy conocida, pero ya mencionada bastante en Chile, tenemos los limitadores de sobretensión. Y ahora se agrega este nuevo dispositivo de detección de fallas de arco
para, obviamente, los arcos peligrosos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos toma esto como medida contra incendio? Nos exige la superintendencia esta protección contra incendio, porque normalmente las fallas de arco eléctrico casi siempre terminan en incendios. Y esta falla de arco eléctrico no la puede detectar el termomagnético, no la puede detectar el diferencial y no la puede detectar el limitador de sobretensión. Por lo tanto, existe esta nueva protección eléctrica que entró en el mercado chileno. Ahora, si me preguntan a mí qué es lo más utilizado, obviamente la primera opción, porque es simplemente agregar un solo dispositivo más, que es una protección diferencial de corte general de 300 miliamperios. Ahora, si utilizamos la segunda opción, ya sabemos que es un dispositivo adicional por cada circuito que tenga ese tablero de distribución. Ahora va a depender del proyectista, del instalador, del encargado de esa instalación, escoger cualquiera de esas dos opciones. ¿Cómo se originan las fallas de arco? Normalmente se originan por daños en los conductores, ¿ok? Por mal uso de los conductores eléctricos, por fallas en la aislación de los conductores. Por lo tanto, acá ocurren estos arcos, ya sea en paralelo o en serie, que pueden ser peligrosos y donde el stop arc lo que hace es distinguir el arco peligroso, un arco de falla, entre un arco convencional cuando nosotros cortamos la energía, energizamos o desenergizamos, ¿ok? Cuando hacemos esa conmutación. ¿Cómo es conocido también el stop arc? Protección contra falla de arco. Stop arc es el nombre que le dimos nosotros como Legrand a esta oferta y como les decía a uno de sus colegas, tenemos dos opciones. Tenemos dos tipos de stop arc. Como no queríamos ocupar tanto espacio en el tablero, el tener el diferencial, el tener el termomagnético y además el stop arc, tenemos dos opciones. Una versión que es termomagnético y protección contra falla de arco, que es este que pueden ver acá, que ven que dice curva C, 16 amperios, y aquí está el módulo de protección contra falla. Y tenemos una segunda opción que son las tres protecciones en una. Es interruptor termomagnético, es diferencial y tiene protección contra falla de arco en un solo dispositivo, ¿vale? Entonces, ¿para qué corrientes nominales lo tenemos? La oferta es bien reducida para solo 10, 16 y 20 amperios, porque como les digo, en la exigencia del reglamento lo hace en cada circuito, no es para usos generales, sino que es uso para cada circuito de un tablero de distribución y es la oferta que nosotros tenemos hoy en Chile, ¿vale? Y por último, y no menos importante, ya para finalizar, me quedan dos slides por tiempo, siempre se nos hace muy cortito. El RIC número 2 finaliza con un tema súper interesante, que es el tema de control de calidad de los tableros, ¿ok? Y nos dice que si nosotros trabajamos con tableros de corriente nominal superior a 100 amperios, pero menores a 1500, nosotros obligatoriamente debemos hacer una verificación de diseño y de rutina, un control de calidad antes de que ese tablero comience a operar y a trabajar de forma permanente de acuerdo al anexo 2.3 del RIC número 2, ¿ok? Donde, ¿qué podemos encontrar aquí? Requisitos generales, requisitos para controlar el calentamiento, lo que me preguntaban muchos de ustedes, las pruebas dieléctricas, verificación de aislamiento, desempeño mecánico, el IP, cómo está, cierra perfectamente la puerta, cómo está el conjunto del tablero instalado y la eficacia de la potencia. Entonces, si tengo tableros mayores de 100 amperios, superiores desde 100 en adelante, pero menores a 1500, lo podemos hacer o debemos hacer esta verificación de diseño y de rutina de acuerdo al anexo 2.3 que está en el mismo RIC número 2. Ahora, para tableros que tengan una corriente nominal igual o superior a 1500 amperios, ya no utilizamos este anexo, sino que tenemos que ir al estándar internacional IS 61439, donde nos indica cuáles son las verificaciones que nosotros debemos utilizar y realizar antes de hacer la entrega final al tablero y antes de que este tablero se ponga en marcha, ¿ok? Esto da para un webinar totalmente completo para hablar solamente de esto, pero yo les decía que en el material de descarga les dejé una información, les dejé el brochure de tablero a norma, que es nuestros tableros que se diseñan bajo esta norma, la IS 61439, para que ustedes puedan leer un poco y saber de qué se tratan estos controles de calidad a estos tableros ya
mucho más grandes, con corrientes nominales más grandes. Y para los tableros más pequeños, bueno, los invito a leer el anexo 2.3, ver cuáles son las verificaciones, pero esto es obligatorio de ahora en adelante con el nuevo reglamento, así que espero tengan la información y la puedan revisar. Y bueno, esperamos muy pronto estar haciendo algún webinar para hablar mayor en detalle de esta información, ¿ok? Y si cerramos ya, ahora sí me despido con este último slide. Aquí tengo un resumen de todo lo que hablamos en esta hora y 40 minutos, ¿ok? De todo lo que vimos, los puntos que yo creo que nos debemos llevar muy frescos y mantenerlos aquí en la mente. Número 1, el tema del corte omnipolar. Ya el corte omnipolar es obligatorio para tableros generales, para la protección de cabecera, es obligatorio para los tableros de distribución, incluso los tableros residenciales, tanto para la protección general como para aquellos tableros de distribución que tengan distintos servicios y esos distintos servicios tengan más de 5 circuitos, de 4 en adelante. Entonces, también, además del general, la protección de cada uno de esos servicios también debe ser de corte omnipolar, ¿ok? No lo vimos aquí, pero importante que también lo sepan porque está en otro pliego técnico. Es obligatorio también las protecciones de corte omnipolar para equipos de clima, ¿ok? Es obligatorio el corte omnipolar para instalaciones de faena. Por tiempo me lo tuve que soltar, pero para los tableros móviles, obligatorio también el tema del corte omnipolar, ¿ok? También hay un tema súper importante y nos dice el reglamento que este concepto del corte omnipolar es para alimentadores hasta los 630 amperios. Es lo que dice el reglamento, es lo que nos exige, por lo tanto, también se los dejo acá por si les preguntan alguna vez o les surge la duda. Esta obligación del corte omnipolar es para los alimentadores con un máximo de hasta 630 amperios. ¿Ok? Protección diferencial, no lo vimos, se los dejé acá en la presentación, pero recordar que existen distintos tipos de protecciones diferenciales, ¿ok? Si nosotros tenemos consumos no lineales, debemos utilizar un diferencial tipo A o tipo B. Los motores, ahora es obligatorio, aparece en otro pliego técnico también, que deben estar protegidos por protecciones diferenciales. Y recuerden, el diferencial tiene un botoncito de test donde nosotros debemos hacer una mantención periódica para confirmar que está funcionando correctamente y que en caso de alguna falla donde se vea expuesta la vida de las personas vaya a funcionar sin ningún tipo de problemas. Entonces, la idea es que esto se haga mensual. Sé que no pasa mucho, pero bueno, la idea es que periódicamente, una vez al mes, cada 2 meses, podamos ir a nuestro tablero, presionar el botón, ver que opera el diferencial y confirmar que está todo ok. Recuerden, las envolventes que vayamos a utilizar deben soportar la corriente de cortocircuito máxima que podría tener esa instalación. Por lo tanto, ¿qué deben pedir ustedes a los fabricantes? El certificado al cortocircuito, saber cuánto es la máxima corriente de cortocircuito que esa envolvente con su tapa pueden soportar para evitar cualquier tipo de problemas. Certificado basado en ensayos de fábrica. ¿Ok? Y por último, me quedan 2 puntitos, el cuarto y el quinto por acá. El cuarto, lo que acabamos de mencionar, el tema de la calidad y del control de calidad de los tableros. Si son tableros de 100 amperios hasta los 1499, entonces nosotros debemos hacer un protocolo sencillo, reducido, que está en el anexo 2.3 del RIC número 2. Si es ya un tablero de 1500 amperios en adelante de corriente nominal, ya es un protocolo bien robusto que está de acuerdo al estándar internacional, la IS 61439. Les dejé el brochure, nuestro artículo técnico dedicado a esto para que lo puedan leer y complementar con la información que les dimos hoy. ¿Ok? Y por último, el punto 5 final, no se olviden del grado de protección IP. Ahora con este nuevo reglamento te exige mínimos IP dependiendo del lugar de instalación, al interior 41, al exterior bajo techo 44 y al exterior sin ningún tipo de techo 54.
Así que eso, ya con esto cierro, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. El tiempo siempre se hace corto y es un tema que genera hartas preguntas, por lo tanto siempre me cuesta un poco terminar a la hora, así que les agradezco su tiempo y espero hayan podido repasar estas nuevas exigencias del RIC número 2. Es difícil leer y recordar todo, sobre todo porque son 19 pliegos técnicos y son muchísimas hojas y contenidos para asimilar, pero la idea es que vayamos repasando estas exigencias y que ya nos vayan quedando cada día más frescas en nuestra memoria y podamos ir solventando también cualquier duda que pueda quedar. Así que gracias a todos por su tiempo, por su participación. Les voy a dejar ahora sí, con esto cierro, la encuesta de satisfacción con la que siempre cerramos cada uno de nuestros webinars para que nos puedan dejar ahí sus comentarios, mejoras que podemos mejorar en cuanto a nuestras capacitaciones y también lo más importante, como les decía, estamos preparando el calendario de capacitaciones, generando contenidos para entregar información de valor este año 2024, entregar información nueva y bueno, si ustedes tienen algún tema que les gustaría ver en próximos webinars, muy bien recibido para nosotros, para ver hacia dónde van las tendencias, qué es la información que realmente necesitan para desarrollar este tipo de materiales nuevos y capacitaciones. Así que les dejé ya la encuesta en pantalla, se las dejo también acá en el chat. Gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios, que tengan una excelente semana. Cualquier duda, quedamos muy atentos en nuestro correo electrónico. Los que no pudieron descargar la presentación, nos las pueden pedir desde ahí. Y con gusto en el transcurso del día vamos a estar enviándoselas. Y recuerden descargar su diploma de participación, que le va a llegar un correo de agradecimiento en unos poquitos minutos cuando ya yo cierre la sesión para que puedan descargarlos y tener su diploma de participación por estar aquí hoy día con nosotros. Así que no les quito más tiempo, que estén muy bien, feliz semana y nos vemos entonces el próximo lunes. Como les decía, tenemos un nuevo tema, vamos a hablar del RIC número 4, vamos a hablar de canalizaciones, así que desde ya muy invitados a seguir participando. Un gran abrazo y que estén muy bien. Chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones.
Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.